tal? Buenas. Cargadito, ¿verdad? Con Ágata y Luna, esto de Flip Talks, Dios mío. Flirt Talk. Sí, ¿verdad? De repente se me ha atascado. Ay, Dios mío. Pero que aquí vamos a hablar un poquito de ligar y hoy vamos a hablar de una parte un poco dura y difícil de afrontar, Ágata, ¿cierto? Sí, no, esta parte no es la divertida, pero es la que más preocupa, ¿no? Es como, no es tan disfrutona como la anterior, pero precisamente esta puede hacer que precisamente por esto tú decidas no ligar, no dar un paso. Exacto. Y es uno de los grandes miedos o de las grandes realidades a las que nos podemos enfrentar a la hora de ligar, que es el rechazo. Ujú. El miedo al rechazo está ahí. Yo creo, de hecho, que es de las cosas que más influyen en que surjan dificultades a la hora de ligar. Ujú. Y hoy vamos a desmenuzarlo poco a poco. Así que yo te pregunto, Ágata, en el contexto del ligoteo, ¿qué significa ser rechazado? ¿Qué es el rechazo? Sí, a ver, claro, cuando alguien habla de rechazo, sobre todo en redes sociales, y apunto muy bien, ¿no? Es como, es que, pues si me rechazan es que he hecho algo mal, ¿no? Ya damos por hecho que hemos hecho algo mal y que por lo tanto la persona nos rechaza, como si esa persona de buen inicio ya sintiese atracción hacia nosotros, pero no, porque en realidad no lo sabes. Como ya hemos hablado en otros episodios, pues realmente la atracción a veces ni siquiera sabemos si la tenemos o no hasta que pasan varias citas, varias quedadas. Entonces, ¿qué es el rechazo? El rechazo es una atracción no correspondida. Fin. Lo que pasa que rechazar suena feo, porque claro, decir atracción no correspondida es como que al igual que a ti no tiene por qué caerte bien todo el mundo, ni te va a gustar todo el mundo, y como que está más normalizado, rechazo tiene una connotación muy peyorativa, es no te quiero aquí, ¿no? Es como una acción por parte de la otra persona que te descarta de su vida cuando en realidad no es así del todo, porque es simplemente que no queremos lo mismo ni buscamos lo mismo. Por lo general, un gran porcentaje de la población quiere las cosas bien y quiere las cosas sanas. Cuando se hacen las cosas mal no es por falta de empatía o de ser buena o mala persona, sino que se hace porque no sabemos hacerlo de otra manera, más bien por desconocimiento e ignorancia que no por maldad pura. ¿Sí? Claro, pero es muy interesante lo que comentas porque casi me aventuro a decir y reflexionar sobre el hecho de que, como en muchas ocasiones entendemos que el deseo y el encuentro pasan de forma espontánea, como que Ujú. viene un hada y con su varita mágica hace ¡chin! Y aparece, pues claro, se da por hecho que es algo que va a pasar. Entonces, digamos que la línea base de la vida va a ser que esto va a ir bien. Y si Ujú. hay un rechazo en algún momento, es que alguien la ha cagado y lo más probable es que pienses que has sido tú el que la ha cagado, que tú mismo has hecho algo mal y has roto como los acontecimientos que estaban predestinados a ocurrir. Ujú. Cuando Exacto. en realidad posicionarlo como tú dices nos permite más libertad de acción, ¿no? Que es el, bueno, Ujú. esto no ha sido correspondido, ¿por qué? ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo, la otra persona? ¿Qué es lo que Ujú. ha sucedido? Ujú. Etcétera. Ujú. Claro, pero yo aquí me planteo, esa atracción no correspondida, ¿no? Ese rechazo, Ujú. ese problema al que se enfrenta, ¿no? La persona que va a ligar, ese miedo que tiene también alrededor de ello, ¿hasta qué punto es 0 o 100? Es decir, ¿esto es como un visado que tú pones aprobado o denegado? No, yo creo que más bien lo contrario, es que precisamente como tenemos tantas dificultades para saber entender cómo es mi deseo, si siento una atracción hacia la otra persona y a involucrarme a nivel de a involucrarme emocionalmente, emocionalmente con la otra persona, normalmente el rechazo, si te fijas, casi nunca es de 0 a 100, que puede pasar, ¿eh? Volvemos a lo mismo, depende de la persona, si es más o menos directa, como lo has dicho tú, ¿no? No es lo mismo que te vayas a internet, a Instagram y hagas mensajes de cadena y empieces a ligar con todo lo que veas, que es muy probable que te comas rechazos directos, que no pues ir a una discoteca donde también te puedes comer otro rechazo directo, ¿no? Porque vas ahí, tía, buena, ¿qué tal? Que ese culo no pase hambre. Sí, claro, si hablas en este tono, pues te lo vas a comer, porque no estás haciendo un piropo, sino estás de alguna manera, aunque tú creas que es un piropo, no estás teniendo en cuenta a la otra persona, sino que estás diciendo lo que tú crees que a la otra persona de alguna manera extraña le podría gustar, porque te han dicho qué es lo que hay que hacer, que, por ejemplo, pues después de, yo qué sé, de una quedada de intercambio de idiomas, ¿no? En un ambiente más distendido donde podéis hablar y habéis conversado, pues decir, oye, ¿te apetece quedar otro día? Pues es más difícil que te lo comas y si te lo comes será más bien diplomático, incluso sí, ya hablaremos más adelante y tú no sepas que esté siendo un rechazo, ¿sí? Que también, Exacto.
Que también quiero aclarar, ¿vale? Que yo normalice y que diga y que digamos aquí entre las dos que el rechazo es una atracción no correspondida, eso no significa que no duela ni que haya que tomarlo como si fuera una chorrada. Duele y puede doler mucho y a veces hay que vivirlo incluso como un duelo, porque si tú ya te has ilusionado con esa persona, incluso podríamos decir enamorado de esa persona, aunque sea a nivel mental de tu propia expectativa, de tu propia narrativa, lo vas a vivir como un duelo y eso es algo que hay que aprender a asimilar, ¿sí? Si yo ya he fantaseado y vivo en la fantasía y por la simpatía de la otra persona me he montado mi propia narrativa, cuando me rechace voy a tener que superar todo este rechazo y no pasa absolutamente nada. Al contrario, tiene que ser acompañado, ¿sí? Para poder superarlo y luego cuando ya lo haya superado y procesado, me gusta más la palabra procesar, pues volver a atreverme a encontrar el amor, ¿no? Sí, y en ocasiones, como dices, puede ser vivido Ujú, como muy personalizado, como muy direccionado hacia uno. Yo soy ujú, rechazado y surgir ujú, pensamientos como ya no valgo para nada, no soy deseable, nunca voy a ujú, conseguir esto. O sea, que se vivencia así no significa que sea eso, ¿no? Entonces ujú, también como esa forma de intentar relativizarlo y de ponerlo ujú. donde corresponde, al fin y al cabo. También me planteo, ¿pueden existir rechazos parciales, entonces, atracciones no correspondidas parciales? Por ejemplo, a propuestas específicas. Vamos a ir a esta cita, a este sitio, o vamos a realizar esta práctica, o vamos a juntarnos a hablar de no sé qué, lo que sea, ¿no? Una propuesta concreta que sea rechazada, pero eso no signifique que la persona sea rechazada en su totalidad. ¿Y cómo vuelves a reconectar después de que se haya rechazado algo que se ha propuesto? Ujú. A ver, cuando una persona, por ejemplo, a la que a ti te gusta, ¿no? Imaginemos, pues yo, Agata, intento, le hago un plan a David, a mi actual pareja cuando estábamos saliendo, ¿no? Y yo le digo, oye, vayamos al museo erótico, que me hace mucha ilusión ver las cosas eróticas. Ya en los museos le aburre mucho y le hago la propuesta porque hablamos de erótica y a él le gusta el tema y tal, pero el museo no le gusta. Él, y él me dice que no. Claro, normalmente, cuando la persona es un rechazo parcial, ya te indica normalmente, ya te dice: "Mira, al museo no, porque no me gustan los Pero museos, porque me aburren, pero, si quieres podemos ir, a la heladería que hay en tal esquina, que hacen helados muy buenos, y luego damos una vuelta por el parque", por ejemplo, ¿sí? Lo habitual es que cuando la persona rechaza lo que es el plan y no a ti, ya te da como una alternativa. Lo habitual. ¿Cómo acabar de saber si es así o no? Haz tú un intento. Ah, vale, pues si no te gusta el museo, ¿te parece que si en vez del museo y piensas en algo que sabes que a la otra persona le puede gustar, tomemos algo en el bar de las hadas de Barcelona o vayamos al Club Cronopios a escuchar un taller de sexualidad, por ejemplo? Claro, si te vuelve a decir que no, le dices, vale, pues si quieres algo, ya me dirás a ti si te apetece y lo dejas. También dar ese espacio Sí, y mostrarte disponible para que la otra persona también pueda proponer, exacto. otras cuestiones. Pero sí, muy interesante también lo que comentas de, en ocasiones, que pueda haber como un no, diplomático, ¿no? Complaciente, sí. Claro, sí, complaciente, pero en realidad signifique otra cosa, signifique que no total o signifique que no específicamente ese plan. Y me imagino también, como hemos hablado en otros Ujú, episodios, el hecho de que haya personas que hablen de forma más directa, por ejemplo, oye, te pasa algo, ¿no? Y mm, como que tengan esa forma de resolver el problema, ujú, otras que tengan pues este estilo de, bueno, me muestro ujú, disponible, ujú, pero es como encontrar ese juego en el que estéis ambos cómodos y tratar de ver si la otra persona está jugando, queriendo mm, jugar o no. Para poder distinguir todo esto, porque en ocasiones esto del rechazo puede ser difícil de interpretar y a veces lleva cosas verbales, no verbales, que realmente cuando está viendo atracción correspondida o no correspondida, pues venimos aquí con una clasificación que es, no es nada teórico y sustentado y firme, simplemente es una manera de pues entendernos un poco y poder plantearnos y darnos cuenta de que el rechazo ocurre de distintas formas, ¿vale? ujú, Entonces, dentro de esto, Agata, cuéntanos entonces, ¿qué tipos de rechazo hay? ¿Cómo pueden verse, distintas ujú. formas de rechazo o de atracción no correspondida? Efectivamente. Vale, pues cuando tenemos dificultades con el tema del rechazo, yo creo que es una clasificación súper interesante para tener en cuenta, para decir, no sé si me está rechazando o no, qué está pasando. Entonces, la primera de todas es la que yo creo que todos conocemos y no hay dudas al respecto, que es el rechazo directo, que es cuando te lo dice abiertamente, el típico, pues cuando vas a la discoteca, por ejemplo, y,
y te declaras y le dices a la persona que te gusta, oye, ¿te gustaría tomar algo? Y te dice, no, ¿vale? Y te lo dice de manera directa. Puede ser más diplomática y decirte, lo cierto es que no, o tengo novio, pero te queda claro que esa persona no quiere nada contigo, ¿sí? Ujú. Luego Y tenemos, partimos de la base de que no es no. O sea, esto es exacto, importante recalcarlo. sí, 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 que si te dice que no, no es sí. Esto lo quiero recalcar mucho porque hay una tendencia en redes sociales que se ha popularizado mucho, donde se te dice, algún coach de la seducción ha soltado un comentario y no solo uno, varios, sino que te dicen, cuando la moza te dice que no, es que sí. Tú no te creas su no, es un sí. Y entonces no, si te dice que no, es que no, ya sea chico, sea chica, no es no y punto. ¿Sí? Además, es lo que yo siempre digo, si entramos en estos juegos turbios de manipulación y tal, te puede ir bien, puedes conseguirlo, pero a costa de tu salud mental. Yo no lo recomiendo, sinceramente. ¿Sí? Ujú. Vale, primer tipo, rechazo directo. Un no Exacto. de toda la vida. Segundo, rechazo indirecto. Señales sutiles que indican desinterés. Que es un poco, te dice que sí, pero que no. Un ejemplo podría ser, ¿te apetece quedar? Sí, me apetece, ¿no? Y que te dice que sí, me lo he pasado bien, a la quedado estado bien, pero luego a la hora de planificar el plan no se acaba de concretizar, es que tengo que ir a ver a mi abuela, es que tengo que estudiar, es que, ¿no? Y es como que muy sutil todo, ¿no? Pero que no lo acabas de ver nunca. Es eso de que cuando la ves a esa persona muy bien, pero luego la verdad no. De hecho, eso me recuerda una vez una persona que me decía que había conocido una chica y que cuando la veía súper bien, ¿qué tal estás? Tal, no sé qué, nos tenemos que ver y todo bien, tal. Y luego cuando se escribían por privado nunca acababan de generar ningún plan. Pero es verdad que a nivel social, siempre que se veían, pues todo muy bien, ¿no? Pero es eso, que es sí, pero no, ¿sí? Claro, ese desinterés que entiendo también que puede surgir, por ejemplo, por una falta de priorización. Es como, bueno, Mm. puede haber algo de ti que me llame, pero tampoco te priorizo, ¿no? Y al final se da Sí. como esa falta de reciprocidad. Sí, sí, es como, me haces gracia, pero no la suficiente, más o menos. Exacto. Rechazo indirecto. Ok, ¿qué más? Rechazo progresivo, cuando parece que hay interés, pero luego desaparece. Uf. Este es el más, entre comillas, peligrosillo, ¿no? Porque es el que un poco cuando estás en Tinder, ¿no? Y que la persona, ¡guau, a tope, sí, tenemos que vernos, tal, ¿no? Y es un poco el rechazo progresivo, básicamente sería el típico de un ghosting, ¿no? De un ghosting, de un icing que se enfría y que ya la cosa pues muere, ¿no? Es todo hype arriba y luego para abajo, ¿vale? Por eso es progresivo, ¿no? Es que al principio parece que todo va bien, pero esa persona descubre que, pues, que no siente lo mismo, ya sea de una gestionado bien o peor, pero ya pues llega un momento pues que ya está, ya no quiere nada, ni siquiera habla contigo fuera o se vuelve muy fría la relación. El indirecto, fíjate que es diferente, porque cada vez que te ve la persona es como que está ilusionada, ¿no? Pero aquí no, aquí directamente pues llega un momento que ya pasa de tu cara, por decirlo así. Como mucho te hablará, pero más de forma más fría, ya te da a entender porque tú eres mi amiga, ya como que te friendzonea y por eso es progresivo, ¿no? Y Claro, finalmente, al fin y al cabo, el progresivo entonces tendría que ver con esta idea de que sí que ha existido a lo mejor una atracción o un primer momento de conexión y o tal, ilusión. Ujú. pero murió, digamos, Sí, por decirlo sí, así, en que plan, por lo que sea fue murió. desapareciendo. Sí, ya sea Exacto. porque se haya agobiado por sí mismo, algo que no le gustara de ti o sí, o sea, no se trata de buscar culpables, sino por lo que sea, esa persona tampoco ha querido, trabajarlo, ya no siente lo mismo, ¿sí? Ujú. Luego, el rechazo implícito, el que no se verbaliza, pero se siente. Uf, Que es este yo creo que es ese el es más el más tóxico, complicado. ¿eh? Sí, ese es el más tóxico de todos, porque eso es la típico de persona complaciente diplomática, de que tú le dices: "¿Quieres quedar?". Sí. Que te dice que sí a todo, incluso puede ser que quede contigo, y a nivel verbal te dice que sí a todo. Ese que hablábamos antes de: "No, pues a mí me dice que sí que quiere quedar y me ha dicho que todo bien y que le gusto y tal", ¿no? Porque además te dice: "No, me gusta pasar tiempo contigo", y te va a decir: "No, sí, a mí también", pero en ningún momento hay iniciativa. Es como, un que puede ser, no, puede ser que sea simpática la persona, ¿eh? Ay, sí, a mí también me ha gustado mucho, ¿no? La típica persona que tiene señales no verbales muy eróticas, simpáticas con todo el mundo y que es ambiguo con absolutamente todo el mundo. Entonces no te queda claro lo que pasa. Y para Eso mí es de, en redes sociales se llama, dice, yo es que no estoy intentando ligar, es que tengo una personalidad ligona.
Sí, y tú, Sí, ¿no? venga. Sí, sí. O no, y es una manera de manipular. Y puede ser que la persona sea consciente o no, no, eso no importa, pero sí que es verdad que es importante que si esa persona tiene esa personalidad más ligona o erótica a nivel social, porque es bueno que tú tengas tu personalidad ligona cuando quieras serlo, no a nivel social, pues que la otra persona lo sepa. También puede ser que seas complaciente, es decir, que simplemente no te gusta dañar a las personas y le dices que sí porque te sabe mal decirle que no, y le dices que sí a todo, ¿no? Y, sí, sí, y luego, y esto lo he visto en consulta y en talleres, y por eso lo anuncio, de no, es que, claro, yo le estoy rechazando y no pilla las indirectas. Y le dices, vale, Uy, pero ¿cómo lo estás diciendo? No, me dijo de quedar y yo le dije, vale, pero no le puse un corazón. Mira, chica, no le ya, puse un ya. corazón. A ver. Sí, pero como que, hay mucha complacencia en ese sentido, Sí, ¿no? Y además ya si nos metemos en códigos de redes sociales de cuántos corazones ya son amor y cuántos ya, no, ya. sí, O pero como que en ocasiones la propia persona no es consciente de que no está explicitando el rechazo, ¿no? exacto. También se ve, ¿no? Otra manera de ser muy complaciente y diplomática y que está en las señales indirectas que comentaba, que son peligrosillas, la verdad para mí es de las más peligrosas que hay, es, me ha dicho de quedar, ¿no? Y yo pues voy quedando y tal, pero no se da cuenta de que no me gusta. Ya no se da cuenta, porque yo no le he dicho que me gusta. Él me ha preguntado a mí, yo le he dicho que sí, pero porque no le iba a decir que no, porque pobrecito, tampoco es que no es una defesia esa persona, tampoco es que me desagrade, no le voy a decir que no, pero yo no estoy teniendo iniciativa, yo no le estoy diciendo de quedar, porque no pilla que yo no quiero nada con él o con ella. Claro, cuidado porque ahí hay cierta falta de responsabilidad afectiva por la persona que lo está llevando a cabo porque no se está dando cuenta de que lo que hace precisamente es peor y también de concretizar, ¿no? Y de decir las cosas. Entonces, mirad mucho si tenéis este tipo de conductas o si la otra persona lo está teniendo, de marcar y decir, oye, a mí me gustaría quedar contigo. No sé tú cómo lo ves, si veis que tiene como conductas de este tipo, acabar de profundizar, porque este mismo tipo de conducta puede provenir de una persona introvertida que no sea capaz de decirlo porque le está dando vergüenza y están teniendo de las dos personas por motivaciones diferentes el mismo comportamiento. Entonces, antes de juzgar, preguntemos, oye, te noto algo distante o nerviosa o nervioso, o a mí me haría más ilusión quedar y conocernos más íntimamente, ¿tú cómo lo ves? Para acabar de comprobarlo a nivel verbal. Si esa persona desaparece, es que te estaba evitando, estaba siendo diplomática y complaciente y en verdad no quería nada. Pero si la otra persona te dice que sí o sí, es que yo también soy tímida y vergonzosa, pues ya tienes la respuesta, ¿no? Claro, y también el preguntar, no solamente por el beneficio que me supone el saber y tener yo esta posición de poder y dominancia de, venga, yo ahora sé cómo Ujú, actuar, sino también desde el empatizar e intentar entender al otro y querer conocer al otro, ujú, porque al fin y al ujú, cabo es como el objetivo, ¿no? Conocer ujú, y compartir esa confianza erótica. Entonces, claro, también interesarte en cómo funciona y qué intenciones está teniendo y cómo las está expresando. Pero claro, yo te reformulo algo que has estado diciendo, Ágata, y es una pregunta muy específica. ujú. ¿Una persona, si no tiene iniciativa, me está rechazando? No tiene por qué, porque es un tema conductual. Por eso, para saberlo, vas a tener que preguntar, vas a tener que aclararlo a nivel verbal. O si eres un maestro de los no verbales, a nivel no verbal, que ya sabéis que a mí no me gusta, pero si viene en ti y tú ya lo tienes claro, uipa, a tope con ello. Pero que no tenga iniciativa no significa que no quiera, pero es verdad que la iniciativa dice mucho, porque puede ser una iniciativa pasiva de timidez, de mirar hacia abajo y no tenerlo claro, pero esa persona, aunque no tenga iniciativa, te dirá que sí y estará como pendiente de alguna manera. Y a lo mejor tiene gestos como muy de, mírate, toma esto, te he escrito esto, he hecho este dibujo, toma, esto me ha hecho pensar en ti. Va a tener detalles que implican que le interesas, ¿sí? Que a lo mejor confundes Claro, con amistad. Mientras que me dirás, la complaciente y diplomática también hace lo mismo, porque sí, porque como buena persona complaciente y diplomática va a querer tener tu amistad, por eso no te queda otra que preguntar y cerciorarte de ver lo que pasa. Porque realmente a nivel conductual, lo he dicho, es muy difícil de distinguir una persona de la otra. mm. Claro, y como comentabas también, la iniciativa muchas veces no es entendida como el yo doy el siguiente paso que se supone que tenemos que dar, entonces yo Exacto. voy más allá, sino, Sí. esos pequeños gestos que hacen que te des cuenta de que la persona está pensando en ti, o que Ujú, la persona te está teniendo en cuenta de alguna forma, y te ujú, está intentando involucrar en una situación erótica, pero,
eso se puede ver de formas muy diferentes en cada persona, ¿no? Habrá gente que sea más hecha para adelante y tenga mucha iniciativa y vaya muy a tope, y habrá gente que lo haga de forma más cohibida, tímida, pero que también intente como entrar y meterte en ese juego de distintas formas. Muy interesante todo esto, pero claro, Ágata, es que a mí me pasan muchas cosas, ¿eh? A lo largo de este podcast me están pasando tantas cosas y, claro, a mí me han Todo lo rechazado que te hace pasa en poco. una vida. Sí, 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 sí. Soy la historia de 1000 vidas en una persona. A mí me han rechazado hace poco. Y es que por mucho que yo sé que la atracción no correspondía y demás, me siento fatal. Siento que nunca, nunca jamás nadie me va a querer porque es que no es una vez, es que me han rechazado ya 3 o 4 seguidas. Sí, sí, pues aquí es el tema, ¿no? De que, aunque es verdad que es fácil decir que es una atracción no correspondida, hay que recordar que no todos los rechazos se viven igual, porque no es lo mismo que te rechacen en una discoteca, que eso es lo que quiero aclarar. ¿Te han rechazado 3 o 4 veces en una discoteca o hablamos de personas con las que estabas relacionándote ya? Eso es lo primero que Claro. hay que tener en cuenta, porque si hablamos de rechazo de discoteca, si tú tenías el high muy rápido, digamos que el duelo va a ser como más fácil de elaborar. Mientras que si hablamos de una persona que, por ejemplo, compartís una clase en común, intercambio de idiomas, clase de la universidad o yo qué sé, de postura, bueno, postura a lo mejor no, de libros, de lectura de libros, eh, y ya antes de tener la iniciativa ya te habías ilusionado porque teníais amistad, porque erais simpáticos y tal, como tú ya te has montado tu propia idealización, ¿no? Tu propia expectativa, tú has sentido esa emoción, de alguna manera ya estabas conectando, aunque fuera de manera unidireccional, tú ya estabas conectando con esa persona, ya estabas teniendo esta experiencia, con lo cual, en el momento en el que se produce esta ruptura, es una ruptura real que tienes que sobrellevar desde la intensidad de esa emoción de la euforia, con lo cual hay que elaborarlo y procesarlo como toca. No se trata de decir, buah, ya no quiero ligar con nadie, voy a pasar, me voy a quedar soltera toda la vida, sino decir, vale, es normal que yo me sienta mal, es normal que yo me sienta así y no pasa absolutamente nada, pero voy a apoyarme, voy a darme el espacio y el mimo que me merezco, ya sea pues con mis amistades, con mis propias herramientas y recursos, o ya sea pidiendo ayuda, ¿sí? Pero no, hay que darle la importancia que tiene y no es, pues un clavo saca otro clavo y me voy al siguiente. No lo hagas así porque te va a salir muy mal, de hecho, no. Y bueno, el que te sientas mal, pues de verdad es totalmente normal y es una pena que te hayan rechazado 3 o 4 veces, pero yo sí que miraría y pensaría qué ha pasado, qué está pasando para que esto pase, ¿no? Me estoy fijando en perfiles quizás no disponibles emocionalmente, o sí, pero no sienten atracción hacia mí, soy yo que tengo un problema, o, ¿no? O valorar un poco qué está pasando, a ver si yo tengo algo de responsabilidad o absolutamente no, pero es para saberlo, hay que pensar sobre ello y pensar, ¿no? Darle un par de vueltas de manera totalmente sincera y sincero contigo mismo, comentarlo insisto, con alguien cerca y entre los dos ver qué está pasando para ver si yo puedo mejorar algo o no, o si realmente es que me estoy fijando en personas pues que no valen la pena. Pero claro, Ágata, tú dices esto y que estoy pasando un duelo y una ruptura, pero no éramos novios. Ya, a eso voy. Es que, claro, para que es que además a nivel social, eso que me dices, totalmente la razón. Yo recuerdo cuando tenía 20 años, que ya ha llovido desde entonces, que estaban los mal llamados, los que mal llamamos ahora casi algo, los rolletes, ¿no? Y recuerdo a mis amigas, ¿no? Que además yo era socorrista en aquella época y en aquella época pues se flirteaba un montón y ¿no? Una semana con una y una semana con otro. Y recuerdo específicamente mis amigas que me decían, claro, es que no éramos nada, solo nos hemos enrollado un par de veces. ¿Cómo es que me duele tanto la ruptura? Te duele porque a ti te importa, porque tú te habías involucrado emocionalmente, aunque no seas consciente de ello. Y en el momento en el que tú te involucras emocionalmente, aunque no fuera recíproco, ya tienes que elaborarlo como una ruptura. Y esto yo le doy un paso más en el paso de los rechazos, porque como de cada vez cuesta más tener la iniciativa porque no sabemos cómo hacerlo, porque no se nos ha explicado y antes los códigos, aunque eran rígidos, más o menos quedaba como muy claro cómo hacerlo y normalmente era tal, sí o no, venga, va, siguiente, y era muy así. Ahora ya no. Entonces, necesitas sentir para poder declararte y en el momento en el que tú necesitas sentir para poder declararte, ya implica que pones en juego que si te dicen que no vayas a pasar por un duelo, porque realmente es un rechazo, es como una ruptura, una ruptura, estás pasando por una ruptura en la cual la emocionalidad está a tope, porque se ha disparado, aunque digas, no estoy enamorado, no, pero estás ilusionado. En el momento en el que estás ilusionado, ya pasas por ese proceso de duelo y por ese proceso de elaboración y necesitas ser acompañado como quien lo deja con su pareja, como quien lo ha dejado con su casi algo y merece el mismo respeto y el mismo acompañamiento y el mismo mimo.
Exacto. Y además, otra cosa que mencionas también es como esta comparativa con las parejas y demás, que en ocasiones también veo gente, como que creo que ha surgido como el contrario, lo veo en redes, el hecho de que hay gente que se siente mal porque no pasa duelos muy profundos por dejarlo con su pareja. Y es como, bueno, uno, puede que ya lo hayas pasado y no seas consciente. Exacto. Dos, puede que lo estés pasando y no seas consciente, porque creo que también hay muy poca educación sobre qué es el duelo y cómo se siente, ¿vale? Y en ocasiones el duelo no es estar todo el día en la cama sin poder salir, que es la imagen que tenemos, estar todo el día llorando, que sí que puede pasar y que hay fases del duelo en las que eso es frecuente o puede expresarse de esa forma, ¿no? Toda esa tristeza, pero no se ve ni todo el duelo así, ni se ve siempre así. Y tercero, que extensidad no implica intensidad. Que tú puedes tener la etiqueta de pareja y estar casados 40 años y eso no significa que tengas esa intensidad emocional, que tengas esa erótica, que tengas esa conexión, que tengas a lo mejor un rollo de una noche, te duele más perderlo. Y eso no está mal per se. No es que estoy mal y soy un sociópata porque no me ha dolido cuando lo he dejado con mi pareja. Es como, bueno, vamos a ver primero si te ha dolido o no y vamos a entender el por qué y que no pasa nada tampoco. Quiero decir, que no tienes que comportarte de una forma entre el rechazo, las rupturas, tan estructurada, que depende de un montón de factores y cada persona también lo vivencia de una forma distinta, ¿no? Como que siempre hay factores individuales. Me parece como que todas son así, las rechazos son así y tienen que tener su estructura, ¿sabes? Y nada que ver, pero eso me recuerda también a cuando pasas por un ghosting, que también es una ruptura y que también hay que pasar el duelo como tal, ¿no? Porque es que me ha hecho ghosting, no lo entiendo, lo estoy pasando muy mal, ¿no? Y me han dicho que, bueno, que un ghosting, que si no éramos nada, que por qué me he ilusionado tanto. Por lo mismo, exactamente lo mismo. Te has ilusionado por esa persona, encima te ha dado señales confusas porque por su propia ignorancia, por su falta de gestión emocional, porque es un capullo, da igual el motivo. Y claro, estás sufriendo porque tú te habías hecho ilusiones y es un duelo de expectativas concretamente en este caso. ¿Sí? Exacto, Entonces, exacto. Porque no ha llegado tal vez a consolidarse, puede que sí, pero como que no se ha llegado a vivir la fantasía y la exacto. expectativa que se tiene. Entonces, estás resignificando tu vida, estás reconstruyendo tu vida sin esa persona. Y eso duele, obviamente. Y más Claro. cuando estás metido en ello, ¿no? Estás como tan ilusionado, tan emocionado, te imaginas cosas y claro, cuanto más, eso no tiene que ver con el tiempo que lleves ligando con la persona o con el nombre que hayas decidido poner, sino es con la involucración emocional que tú tengas. A lo mejor tú eres una persona que tiendes a, esto que dicen, soy muy enamoradizo, yo soy muy enamoradizo, pero hay personas que son más, que tienen esa tendencia mayor como a involucrarse más emocionalmente, a dar más, a confiar más, a caer más en ello. Entonces, probablemente caer más en ello como si fuese algo malo, pero me refiero a darse a ello, ¿no? Entonces, claro, probablemente esas personas pues puedan vivir duelos más intensos o puedan vivir más duelos que otra persona que a lo mejor es más reservada o le cuesta más confiar por mucho que lleve más meses ligando con alguien, ¿no? Y entonces yo ahora he sido rechazada, bueno, vale, no era mi pareja, no éramos novios, pero entiendo que esto tenía que pasar o tenía yo que sentir esto porque me importaba la persona, pero ¿cómo puedo distinguir si lo que he vivido es un rechazo y falta de interés, falta de atracción, o sea, atracción no correspondida? O si la otra persona me ha manipulado, ha jugado conmigo. ¿Cómo yo puedo diferenciar si esto ha sido un rechazo, digamos, sano? Simplemente me duele porque me duele un duelo, me duele la pérdida, me duele la no correspondencia porque de verdad es algo que ansío. O la otra persona jugó conmigo. Claro, aquí la gran pregunta es, ¿acaso importa? Pregunto. ¿Acaso importa? Porque depende. Si, claro, la persona te ha rechazado, tú quieres tener una amistad con esa persona, siempre que alguien lo deja, yo el 90% de las veces escucho, quiero ser su amigo. Vale, sí. La realidad es que de ese 90% que dice cuando le rechazan, quiero ser su amigo más adelante, yo qué sé, un 10% lo consigue y estoy siendo generosa con los números, porque en realidad no es posible. Es desde esa ilusión de querer seguir con esa persona. Entonces, por eso siempre decimos contacto cero, porque realmente cuando pasa todo esto, difícilmente vas a entablar una amistad. Hay excepciones, por supuesto, pero no es lo que más prevalece, ¿eh? Sobre todo en grupos de amigos que siempre son los mismos y tal, ¿no? Y como que estás condenado a ver a esa persona y no te queda otra como que ha de aceptarlo, pero y que luego vuelve la amistad, pero que no suele ser lo más habitual. Lo más No, habitual y es cosas de el fin de semana pasado tuvieron una discusión y al final han decidido dejar de intentar hacerse y al día siguiente están en el grupo de amigos como si nada. sí. Y dices,
Ya, Es que no, eso no, ese duelo se va a atravesar, es es que que van a ser sí, va a ser complicado, aunque no se admita ni se vea a nivel social, la persona lo va a sufrir, sinceramente. sí. Uno de los 2 lo sufre, casi siempre. Em, entonces, ¿cómo valorar tú como persona que ha sufrido aquello? ¿Cómo lo vas a saber? Pues sinceramente, o tienes buen ojo clínico y lo sabes ver, pero o difícilmente lo vas a saber porque es muy difícil a nivel conductual ver la motivación real de la persona, porque una persona, voy a hablar en propiedad, que es gilipollas, otra que es manipuladora y otra que tiene falta de gestión emocional a nivel conductual, se pueden comportar igualmente a la hora de rechazarte o hacerte ghosting, pero la motivación es totalmente diferente. Entonces, claro, normalmente hay correlación, normalmente se mezclan las 3 o las 2, ¿no? Falta de gestión con gilipollez, educación y todo el rollo, ¿no? Pero eh, realmente en el momento en el que la persona no piensa o intenta hacer nada, ¿qué más da? ¿No? En un futuro a lo mejor sí que te pide perdón, que puede ser la persona con falta de gestión emocional que se da cuenta, le da un par de vueltas y te pide perdón. Y te pide perdón y ya está. El manipulador también puede ser que vuelva porque le interesa tenerte por ahí en su deste, pero te intentará camelar y normalmente jugará más con tus sentimientos. ¿Cómo valorarlo? Tiempo y espacio. A ver qué me dices. Me dices que quieres ser mi amigo y tal, y yo, venga, va, me parece ok, y me has pedido perdón. ¿Realmente sus acciones corresponden con lo que dice o no? El manipulador en 3, 2, 1 le saldrá la vena y te intentará esto, hacerte gaslighting, bueno, pues manipularte, ¿no? Es decir, esto es lo que no me lo has dicho, jugar con esta ambigüedad erótica, ¿no? De ahora sí, pero no, solo una noche, pero no, y seguirás como rodeando, y ya depende de ti. Lo más sano, pues si te quieres cubrir en salud, pues en el momento en el que te dice que no, pues no es no y punto y fuera. ¿Que quieres una Ujú. amistad y valorarlo? Tiempo y espacio, con mucha precaución, teniéndote en cuenta a ti tus sentimientos y ver si lo que dice corresponde con lo que hace. Y me aventuro entonces aquí a preguntarte, porque sinceramente es algo que he percibido, Ujú, pero no he verbalizado nunca. Entonces voy a intentar ordenar las mm, palabras, pero sí que me he dado cuenta de que tal vez hay un patrón repetitivo, algo que se está dando frecuentemente, o esa es mi percepción, de personas que consideran que deben analizar perfectamente la situación y saber 100% lo que está pasando. Es decir, en vez de, priorizar mi narrativa, lo que a ujú, mí me permite avanzar, por ejemplo, considerar que el otro es gilipollas, mm, pues no, yo no he puesto el termómetro de gilipollez en esa persona, pero ujú, yo considerar que esa persona es gilipollas me permite seguir adelante. Pues ya ujú, está, es adaptativo, está ujú, bien, ya está. ujú, ujú. Pero sin embargo veo como ahora muchas personas preocupadas de intentar, mucha preocupación Justificar. alrededor de intentar entender la Ajá, situación 100%, de analizarla de forma fría. vale. Y yo casi que me inclino a pensar, que en ocasiones, y en la mayoría de cuestiones, lo que tú estás viviendo es tu vida. Entonces, esta opción de intentar como intelectualizar todo y disociarte y tratar de analizar de forma fría y Ujú, objetiva, mm, pues, no hace nada más que meterte en ansiedad, preocupación, inseguridad, ujú, sentir que todo, o sea, casi es una despersonalización, ¿no? En plan, yo no soy esa ujú, persona porque ujú, no me comporto así. Entonces, creo que en muchas ocasiones el tener tú tu narrativa y ujú, vivir tú desde dentro la relación que estás experimentando, opinar lo que tú opines, darle un porqué y una causa que tú le das de forma ujú. natural, ¿no? Y tratando de analizar desde tu perspectiva, es casi más valioso que intentar hacer este análisis clínico desde Ujú. fuera y de forma fría, y entonces tratar de percibir bien los patrones para ver, predecir qué va a hacer mañana, ¿no? Sí, es un poco como dice Walter Rizzo, que ya sabéis que sus primeros libros me gustan mucho y los últimos no tanto, la diferencia que hace entre justificación y explicación, ¿no? Es decir, una cosa es que tú busques una explicación de lo que ha pasado, que lo cual es correcto, que humanamente lo necesitamos para procesar, donde yo diría que se invita a la razón y la emoción a integrarse, ¿no? De, hostia, ¿y por qué ha pasado esto? ¿No? Y le intentas dar coherencia mientras sientes, mientras, ¿no? Das esa explicación para poder superar esto, y la otra, la justificación, y estás todo el rato en ¿y por qué ha hecho esto? Este ojo clínico, pseudoclínico, cutre, ¿no? De yo soy más experto que el propio psicólogo, yo sé ver narcisistas porque he sufrido abuso narcisista, ¿no? Y dices, bueno, a lo mejor no era narcisista la persona, a lo mejor simplemente era un gilipollas o tenía falta de gestión emocional y conductualmente, desgraciadamente, se han comportado igual que una persona narcisista. Pero ya digo, la motivación es diferente y eso hace pues que a lo mejor no lo sea. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Yo recomiendo que, vale, puedas analizar un poco para aliviar un poco y buscar esa explicación, pero permítete sentir, porque si no sientes te vas a quedar anclado y te puedes quedar anclado en esta situación años. Yo lo he dicho varias veces, yo he tenido personas y he acompañado personas que no han estado un año de duelo por cosas así, que no digas es que llevan 20 años, no, 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 que
que han estado 7 años de duelo, 7, 10 años de duelo, anclados en la explicación de lo que le había pasado a ese casi algo, ¿no? Que había desaparecido del mapa porque era un narcisista, porque tal, y están anclados en esa justificación y no con la rabia, ¿no? Con ese desdén y de que todos los hombres son iguales, pero no acabamos de procesar todo esto, de que también hay información mía que no acabo de permitirme sentir para poder elaborar lo que ha pasado y superarlo. Sí, y en ocasiones también veo que eso lleva como a mucha culpa moral, ¿Mm? porque si lo pasas muy mal y te duele que te haya dejado un pelirrojo, Mm. pues es que vas a tener rabia y vas a decir, es que todos los pelirrojos, o sea, Son así. hay que exterminar a los pelirrojos de la faz de la tierra y eso no está mal y no significa que tú desees exterminar a los pelirrojos de la faz de la tierra, sino que tienes rabia porque te ha pasado una cosa y porque te duele. Y en ocasiones se vive así. Pero me ha pasado en ocasiones de encontrarme con varias personas a lo largo de mi vida que sienten como esa culpa moral de decir, no, claro, es que yo tengo que ser súper bueno y aceptar a todo el mundo y demás. Y parte del trabajo emocional a veces pasa por aceptar que pues estás en un momento de odio total a las personas, al mundo entero, puedes odiar al mundo entero porque estás enrabietado y está bien, ¿sabes? No Sí, significa porque que has tú sufrido una tengas... injusticia, exacto, porque la rabia Exacto, está por algo, has sufrido una injusticia y no se está reparando, entonces tienes que procesarlo, porque no es que la persona te venga y te pida perdón, no, es que se ha pirado, es que se ha comportado mal contigo, es que te ha rechazado mal, es que te ha hecho promesas que no va a cumplir, es decir, tienes un dolor y hay que expresarlo y le estás exacto. pillando manía a los pelirrojos porque esa persona es pelirroja y, te conecta con la experiencia que has vivido, entonces sí, es normal. Sí, ahora el problema es lo que comentas, ¿no? Cuando ya se vuelve adaptativo, ya llevas Sí, 7 años con los sí, pelirrojos, con por eso los que sí. altos, con los... Entonces ahí es cuando ya se atasca y te está... o sea, la rabia en momentos puntuales te puede permitir Mm, adaptarte mm, y reparar ese daño que tienes, porque al final es una estrategia de respeto a ti mismo, al fin y mm. al cabo, a tus propios límites, a tu integridad como persona. Pero claro, atascada en el tiempo, al final lo que hace es distanciarte de... Y Ujú. lo que haces es ser completamente desadaptativo, ¿no? O sea, es completamente desadaptativo, te Sí, 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 desadaptas por porque nos dentro. quedamos anclados es como que no se supera la rabia, la persona está anclada y además lo justifica por todo, ¿no? Es que por todo, ¿no? Tal, un día hablé con un chico en Tinder y era narcisista porque me habló mal y vi una foto y tal, y claro, con criterios que dices, a ver, ni eres el especialista adecuado para hacerlo, ni el mismo especialista lo podría analizar viendo un par de fotos y analizando. Entonces, en el momento en el que caes en esto, es que no lo estás elaborando bien, sí. Sí, y te atascas muchas veces. Sí, Pero sí. mira, Ágata, he sufrido un cambio de personalidad y estoy ahora en una situación totalmente diferente a la que te planteaba antes, pero que Ujú. también tiene que ver con el rechazo. Me gustaría que me aconsejases. Resulta que yo llevo un tiempo, a mí esto de ligar, no tal, pero efectivamente soy súper fan de Ágata y me he decidido atreverme a empezar en esto, siguiendo tus consejos. Sin embargo, encuentro muchísimo miedo al rechazo. ¿Cómo puedo prepararme para él? ¿Cómo puedo generar unas expectativas adecuadas? ¿Cómo puedo trabajar en mi autoestima? ¿No? Estas cosas que me puedan preparar o proteger de que el rechazo se me enquiste más de lo que debería. Es decir, lo que te da miedo es el miedo a que te rechacen, ¿no? ¿Correcto? Exacto. Vale. Claro, el miedo al rechazo lo tenemos todas las personas. Lo que es verdad que aquí hay un tema educacional y cultural del cual tengo que hablar, porque yo, por ejemplo, cuando yo era adolescente, el rechazo estaba como muy normalizado. No era algo de lo que, sí, evidentemente no es agradable, a nadie le gusta que le rechacen, pero cuando rechazaban a algún amigo, ya de manera natural, porque lo habíamos aprendido, pues apoyábamos a la amistad, en plan, va, da igual, se lo pierde, nosotros contigo, ¿no? Pues mira. Y hoy en día es como que es tabú, ¿no? Porque que te rechacen, además, hay toda una propaganda en redes sociales de que si te rechazas, que no es lo suficientemente extrovertido, exitoso, o carismático o atractivo, o lo que sea, ¿no? Como que te faltan habilidades, como si fuéramos Pokémon, que nos faltan aquí cosas raras para que poder ser dignos del amor, ¿no? Algo así. Entonces, claro, esto hace que de cada vez más nos preocupe el tema de ser rechazados porque estoy poniendo el problema eh, no, no en la otra persona, por decirlo así, no entendiendo la situación, sino en mí misma, ¿no? Porque claro, no soy lo suficientemente buena como para aceptar el amor. Y entonces yo crezco con esto. Y entonces, aunque Ágata me haya dicho, en este caso yo, Ágata, haya especificado que es una atracción no correspondida y que no pasa absolutamente nada, la emoción sigue enquistada porque yo he aprendido que sí que es importante. Entonces es aceptar, primero de todo, de escucharte a mí misma a solas o hablándolo. Yo soy muy partidaria de hablarlo apoyándome en la red social, escribiendo qué me están diciendo. Por ejemplo, no puedo escribir primero qué me dicen.
ese miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues si me rechaza, pues que no me quiera, pues me voy a sentir mal. Vale, ¿qué tipo de emoción vas a sentir? ¿Por qué te vas a sentir mal? ¿No? Eh, entonces, analizar todo esto, porque al final es algo individual. Puede ser que tenga miedo a que me rechacen, porque me haga sentir pequeñita, porque tenga miedo que mi autoestima que he trabajado durante 5 años se me desmorone y no quiero perderlo. Vale, pues son miedos que pueden estar ahí, a que me vuelvan a hacer daño, ¿no? A sentirme ridícula, a que dirán, ¿no? Y todo esto, pues son miedos, pues lo comparto, ¿no? También con mis amistades, y también te invito a que hagas algo más aparte de esto, ¿vale? Concienciarse de todo esto, porque en el momento en el que yo le pongo palabras, lo racionalizo y invito a la emoción, lo voy a poder ir integrando poco a poco, la intensidad seguirá estando, pero al darle otro enfoque lo voy a vivir de otra manera, que esa es la parte importante que quiero que quede clara, ¿no? No es que vaya a desaparecer la emoción, seguirá estando, pero al darle otro nombre, lo seguiré sintiendo, pero lo procesaré de otra manera y poco a poco se irá integrando, ¿vale? Y luego, lo que yo invito a hacer es no esperar a enamorarte de esa persona para empezar a relacionarte. Es decir, no estar como a la expectativa de decir, vale, voy a esperar que alguien me guste, ya me he enamorado de esta chica porque es súper bonita, porque hace ese gimnasio y es mi prototipo y ya ahora toca el momento. Sino de atreverte a quedar con más personas por el simple placer de disfrutar de un momento, te guste o no esa persona, pero te interese y te caiga bien, y explorar la erótica. Porque si empiezas ya desde el inicio, no tendrás que luchar contra una emoción tan intensa y tan volátil y que te secuestre, que te duela tanto, sino que ya lo podrás hacer de una manera pues más sana, más recíproca, más desde el conocimiento, más desde el estar presente y no desde la proyección, y eso lo cambia todo. Ahora bien, si estamos súper enamorados, por favor, porque puede pasar, no, como ya he dicho, no se nos educa a ello. Pues si me siento muy enamorada hacia esa persona, me apunto todo lo que hace que tenga miedo, lo comparto con mis amistades, incluso puedo solicitar sesión, porque de verdad nosotros también acompañamos ahí, quiero dejarlo claro, hacemos prevención, no solo intervención, ¿sí? Y, y una vez lo hago, atreverme a hacerlo. Puede ser a través de un mensaje, voy buscando un poco la vía, pues un mensaje de WhatsApp, al quedar y hablarlo con esa persona. Ya el cómo depende de mí. Y saber qué intensidad de la emoción no implica que sea mejor o peor. La emoción está y evidentemente me dice algo, pero tengo que aprender a saber, a descubrir qué es lo que me dice esa emoción y por qué no la he entendido antes y cómo es que ha aparecido de la nada. Las emociones no aparecen de la nada, tienen algo detrás. El problema es que el enamoramiento nos da la sensación de que, yo estaba todo bien y de repente me enamoré. No es como pillar la gripe, ¿vale? O sea, te enamoras, te enamoras porque han habido cositas que han hecho que tú te fijes en esa persona, y descubrirlo es un gran paso, y atreverte a escucharte y a descubrir qué ha pasado ahí es un paso para poder avanzar y para que las próximas veces no sean tan duras de vivir, ¿sí? Claro, efectivamente, como lo que apuntas sería el intentar, tomar esas iniciativas o Ujú, enfrentarte al rechazo en, ocasiones en las que no signifique tanto para ti. Porque, ujú, claro, si yo tengo aquí un rechazo así de grande al que me puedo enfrentar y es el primero porque quiero empezar, como bueno, a lo mejor incluso se me ocurre el poder trabajar el rechazo desde otras, o sea, desde fuera de la erótica también, aquellas ujú, personas que puedan tener problemas, pues como hemos comentado en otros episodios, ¿no? ujú. Sociales con respecto al miedo al rechazo, la vergüenza en público, y que eso Claro. también pueda repercutir indirectamente también en la erótica principalmente, o sea, secundariamente, ¿no? Y resignificarlo, porque claro, todo el rato estamos hablando de rechazo, pero las personas que tienen miedo al rechazo son las que más les cuesta abrirse, son las que difícilmente te van a decir te quiero, difícilmente van a una amistad, oye, te quiero, difícilmente van a expresar el amor que sienten, más por lo general en hombres por el tema educativo, que también pasa en muchas mujeres, pero simplemente por un tema educacional, epigenético concretamente, genes, más biología, bueno, otro tema. Eh, y, y entonces es empezar en eso, con las amistades, a decirles que las quieres, por qué las quieres, con tu estilo comunicativo. Y eso va a hacer que luego sea más fácil que lo expreses a la persona que te gusta, porque si ni siquiera eres capaz de decirlo a tus amistades que más quieres, a tu familia y a tus seres queridos, difícilmente lo vas a poder hacer a una persona desconocida con la cual estás súper ilusionado, ¿no? Entonces, otra manera de enfocarlo de manera más positiva, aparte de escuchar de los miedos y tales, voy a empezar a atreverme a expresar las emociones positivas que me dan, el de sentimiento de amor que me dan mi entorno, ¿no? Porque, como ya hemos dicho, la autoestima evidentemente es quererme a mí, pero yo difícilmente me voy a querer a mí de manera solitaria, sola, necesito el amor de los demás, aunque sea el panadero que me diga buenos días.
Quiero decir, eso es amor. O un perrito que tengo que me quiere porque mi entorno pues es toxiquillo y tal. Entonces, se trata de darme un entorno donde yo doy amor y los demás también me puedan dar amor. Y a veces no se trata de retirar las amistades que tengo porque no hablamos de estas cosas y les mola el fútbol y de esto no hay que hablar, sino de ampliar mi red social, ¿vale? Porque no es, pues como Paco no me escucha, porque Paco es made in Argentina, Spain y me importa una mierda los sentimientos porque de esto él no habla, pues bueno, voy a ver si conozco más amigos y amigas que me puedan escuchar y yo también pueda escuchar. Sí, también esa parte de poder ampliar la red de apoyo también te permite el poder jugar más, ¿no? Porque a lo mejor una persona con la que llevas 15 años siendo amigo, de repente el decir te quiero se puede hacer un mundo, pero bueno, Sí. alguien que conoces de Ujú. cero es como, bueno, voy a permitirme esto. Ujú. Me gusta mucho el enfoque que estamos teniendo porque al fin y al cabo volvemos a la idea de atreverse, ¿no? Y Ujú. creo que es la manera correcta de enfrentarse al rechazo sabiendo que va a existir, sabiendo que provoca miedo, sabiendo que provoca malestar, pero yo me atrevo a ello. No porque haga Ujú. un balance costes-beneficios, no porque lo haya pensado y premeditado, sino porque soy consciente de qué puede pasar. No he valorado, no tengo por qué haber valorado los 1200 posibles futuros, ¿vale? No hablo de como esa obsesión o ese pensar Ujú. constante, esa planificación, sino soy consciente de que pueden pasar muchas cosas, acepto esa incertidumbre y me atrevo, a pesar de estos miedos, a hacer esto, ¿no? No es tanto el perder el miedo al rechazo, sino Ujú. al potenciar el atreverte a hacerlo, a pesar de que puede haber rechazo. Y Ujú. entender que el rechazo no es algo, o sea, sí es algo negativo en la parte en la que experimentas esas emociones, esos dolores, etcétera, pero no es algo que sea específicamente por ti, contra ti, que tú hayas hecho algo malo, que tú tengas que, o que tú pierdas valor, ¿no? No Ujú. eres menos valioso, menos deseable, mereces menos la pena, estás haciendo algo que no debes hacer porque hayas sido rechazado o hayas vivido un rechazo, sino que se está dando una atracción, conexión, momento que no ha cuajado y que en Ujú. ocasiones tú vas a poder tener cosas que trabajar, que cambiar, esto te va a llevar a pensar, ¿no? Que creo que es una de las partes positivas del rechazo, el aprendizaje que conlleva el decir, ¿por qué esto ha pasado? ¿Qué pasaba en la otra persona que no encajaba conmigo? ¿Qué pasaba en mi forma de relacionarme? Sin, repito, caer en volver a darle 1000 vueltas y atascarnos en ello, pero te permite aprender. También me planteo si es posible ligar sin rechazo. Bueno, de hecho, todas las personas que ligan, o bien las que te dicen que nunca han sido rechazadas, es porque tenían muy claro que era recíproco, ya sea porque tienen una intuición más trabajada y lo saben cómo ver y van a tiro fijo en plan de, bueno, esto es seguro porque, vamos, las señales no verbales no me engañan, yo los códigos los tengo súper controlados y, ¿no? Y cómo me sonríe, cómo me dice, además conozco su situación. He tanteado con un par de preguntas y me ha dicho que sí y entonces pues ya me he lanzado y yo no sufro rechazo, ¿no? Eh, ya, pues eso, ya sea por eso o ya sea porque han tenido más suerte, por decirlo así, porque a veces pasa, quiero decir, a veces pasa que a lo mejor tu habilidad no es la mejor del mundo a nivel empática y de intuición, porque que tengas empatía no significa que te ahorres el rechazo, sino porque has tenido suerte y has encontrado personas cuya atracción sí que es correspondida, pero luego lo dejáis por X motivos y vuelves al ruedo y te das cuenta de que en realidad no lo llevas tan bien, de que tuviste suerte esa vez por el ambiente, por la persona adecuada y que ahora te cuesta y que te faltan habilidades, ¿no? Sí, además también eso me parece súper interesante que lo plantees, esta idea de no es una cuestión de me pongo las pilas, me trabajo, aprendo a ligar y entonces ya sé ligar y ya para toda mi vida voy a ser un experto en seducción, sino es un trabajo constante porque tú vas a ir cambiando, los entornos en los que te mueves también, lo que Mm. tú quieras, busques, te apetezca. También hablamos de las diferencias generacionales, entonces el Mm. mundo en general también avanza y no es una cuestión de aprender técnicas, aplicarlas, sacarte el graduado en seducción, sino es una actitud que tienes frente a la vida y frente a los encuentros eróticos en específico, ¿no? Es que, claro, en el momento en el que ya piensas en técnicas, a mí me horroriza. Yo siempre que escucho técnicas, aunque yo a veces lo pueda hablar entre comillas para ayudar a que se entienda, pienso, en el momento en el que tú estás en el modo técnica de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ya la has cagado. O sea, no va a ir bien. Eso no va a ir bien. Al menos que la otra persona esté o enamorada de ti y te acepte cualquier mierda, para que nos entendamos. ¿Por qué? Porque yo recuerdo en algún taller que comentábamos justamente esto, que me decían, ¿no? Algún chico que había hecho algún taller de algún coach y me dice, yo desde que hago las técnicas me va súper bien, ¿no? Porque no me va súper bien, me fue bien una vez, perdón, corrijo. Me fue bien una vez
Y yo estaba todo el rato en modo técnica, en que había que decirle esto, en que a la mujer había que hacer esto y qué tal. Y esto lo conseguí por las técnicas. Y yo le dije, no te equivoques, lo conseguiste porque a la chica ya le gustabas y da igual lo que hubieses dicho, que te hubiese dicho que sí, porque simplemente la estabas teniendo en cuenta. Fin de la historia. Si tú fueras tú mismo, lo hubieses conseguido igual, pero con la gracia de que hubieses intimado de verdad, no hubieses entrado en una relación superficial donde, de un coste-beneficio extraño, ¿vale? Y seguramente no tendrías hoy en día pues dificultades a ello y tampoco hubiese tenido dificultades en este caso a la hora de intimar, porque si tú estás todo el rato pensando en la próxima jugada, en lo que tienes que hacer, no, a la hora de intimar sexualmente vas a tener dificultades también, porque no te vas a poder dejar llevar porque has estado todo el rato en un mecanismo de defensa, o sea, en cuidado esto no lo hagas, cuidado esto no lo digas, cuidado tal, que ya de por sí los nervios van a estar, tú no te preocupes que sin estrategia ya están, no hace falta que te pongas estrategias, sino atrévete a descubrir a la otra persona, atrévete a que ella te descubra con empatía, con respeto, ante la duda preguntar de manera genuina, y eso es la única estrategia que tienes que tener en cuenta. Y créeme, sostener las emociones ya es muy, muy difícil de por sí, no necesitas más mierda mental para añadir en todo esto. Sí. Además es que en muchas ocasiones ese sesgo de confirmación que hay cuando aplicas una técnica, ¿no? Aprendida, te genera al final una disonancia brutal, porque por un lado estás convencido de que eso funciona, pero cuando lo aplicas y no funciona, no es solamente el rechazo emocional que estás experimentando, sino el cortocircuito de pensamiento, el cortocircuito cognitivo de decir, ¿por qué? Sí. Y no encuentras una explicación porque tienes una creencia tan fuerte en que lo que estás haciendo funciona que cuando no funciona, lo primero que pasa es que te cortocircuitas. Dices: "Dios, Dios, Dios, ¿pero qué está pasando?". Claro, que he hecho mal, porque antes funcionaba. O sea, el problema no es la técnica, porque la técnica ya me ha demostrado que funcionaba una vez. Soy yo que no la estoy aplicando bien. Y además, los grandes expertos, gurús de la seducción, te lo dicen, ¿eh? El problema no es la técnica, es quien lo lleva a cabo. Bueno, Sí, bueno, sí. A ver, no se lo niego, porque en muchas ocasiones, para algunas técnicas que plantean algunos de los sí, gurús, hay que tener un poquito de de sentido. psicopatía, un poquito Sí, de falta de empatía para sí, no, aplicarlas. Entonces, psicopatía 100%, no, no, sí. sí, entonces no niego que en ocasiones sí que si tú tienes, emociones sociales, pues no puedes aplicar correctamente las técnicas, pero habrá que analizar eso en mayor profundidad. Sí que es cierto lo que comentas, ¿no? Que al final, muchas veces, cuando nos centramos en esto de ligar, tanto en consejos online o nosotros mismos intentando analizarlo, nos quedamos en el nivel conductas, en lo Ujú, que vemos. Y claro, cuando hacemos estos episodios, en realidad lo que estamos y cuando acudes a terapia, acompañamiento, a donde estás yendo es a lo profundo, no en esa ujú, superficie. ujú. Que las conductas al final son una consecuencia, pero claro, es que en este nivel se puede dar de todo y se puede ver de todo y se puede hacer de mil maneras diferentes, pero los conceptos que hay debajo, las relaciones que hay debajo, lo que está sucediendo profundamente, es donde está la chicha, lo interesante y donde una perspectiva conceptual diferente va a cambiar el nivel de arriba. Tú Ujú. interviniendo en superficialidad, pues tienes más limitación, digamos, Sí, ¿no? sí. No, no, y es un gran problema. De hecho, incluso cuando, por ejemplo, se habla, ¿cómo era? En temas de cuando narcisismo que está tan de moda, ¿no? Lo típico que decimos, ¿no? Es que es narcisista porque es manipulador, me ha engañado y me ha hecho gaslighting. Gaslighting en el sentido de, por ejemplo, en una conversación, eh, la chica te dice, no, porque el otro día el otro día estabas hablando con la chica, con mi mejor amiga y le dijiste que era guapa y tú le sueltes. ¿Pero qué dices? Si yo con tu amiga no he hablado nunca si no la conozco. A lo mejor ni se acuerda, a lo mejor no te está haciendo gaslighting, a lo mejor el chico es que no se acuerda de haber hablado con esa chica y puede pasar porque su memoria es diferente y no te está engañando. O a lo mejor sí te está intentando manipular porque le interesa. Claro, a nivel conductual tienen la misma respuesta. Es que tú no vas a saber la diferencia si no tenemos en cuenta todo el conjunto y también la motivación, que es lo que yo he dicho, que es lo que hace que esa persona diga esto. Y esto tú a nivel conductual no lo vas a poder valorar, ni siquiera un profesional. La intuición te puede más o menos indicar, pero ¿en base a qué? ¿A esa conducta particular o a todo lo demás? La intuición va a jugar en torno a todo lo demás, ¿sí? Y también la Exacto. predisposición. ¿Intenta llegar a acuerdos o te hunde más? ¿Pero qué dices? Estás loca, pero es que todas sois iguales. Bueno, pues aquí ya responsabilidad emocional caca, manipulación se dispara, volvemos a lo mismo. Seguimos sin saber si es narcisista, manipulador o realmente es que es gilipollas y no tiene gestión emocional y ha aprendido a hacer las cosas de esta manera. Claro, ¿cómo lo podemos saber? Volvemos a lo mismo. Tenemos que ver en general si luego
cómo se relaciona, si intenta llegar a acuerdos contigo o no, cómo lo hace y la vida en general. Pero es que aunque haga las cosas mal, volvemos al mismo punto, puede simplemente ser que no tenga educación al respecto, le falte gestión emocional y eso sigue sin hacerlo manipulador. ¿Qué va a cambiar? Pues, ¿qué pasa las siguientes veces? A lo demás, en el día a día intenta llegar a acuerdos, comunicarse, pide perdón, quiere aprender, ahí está, ¿quiere aprender o no? Eso nos va a dar pistas, pero eso, Ya. ¿de qué Y ahí te da precisamos? igual si sea manipulador, si sea narcisista, si sea lo que sea, si no quiere aprender, es difícil Claro, construir algo, sea exacto. cual sea la intención. Y en muchas ocasiones esto nos lleva a condenar la torpeza. Ujú. Sí, Y sí. consideramos que es lo mismo una persona que trata de abusar psicológicamente de ti o que trata Ujú. de tomar control y poder sobre ti, a una persona que es torpe. Mm, O lo mismo con el tema del contacto físico, ¿no? No ujú. es lo mismo alguien que te hace sentir invadido porque está buscando que te sientas incómodo y tomar provecho de eso para ponerse en una posición de control, que una persona que está intentando intimar y está siendo torpe. Mm. Y acabamos metiendo todo en el mismo saco que es el del narcisismo. Sí, Específicamente, que es una todo, palabra muy todo de moda. narcisismo. Sí. Bueno, Ágata, este podcast ha estado muy interesante. Yo tengo una pregunta final. No sé si quieres añadir algo más del rechazo o me lanzo a la pregunta final. Lanza. Vale, yo he escuchado este podcast. La verdad es que me ha servido bastante como persona que tiene a veces mucho miedo al rechazo, pero yo necesito que me lo confirmes, Ágata. ¿De verdad, de verdad, de verdad que me rechacen no significa que hay algo mal en mí? ¿Que yo esté mal? Por supuesto, no. Es decir, eh, que tú tengas algo mal en ti no va a depender de si una persona te rechaza o no. Es decir, que te rechacen es que la otra persona no le gustas o no le gustas a este nivel. Fin. Es tan sencillo y tan complicado como eso. A lo mejor, ¿cuándo puede pasar que una persona te rechace porque hayas hecho algo malo? Pues cuando no escuchas a la otra persona, cuando, ¿no? Cuando impones ideas o cuando directamente la ignoras e eres indiferente, entonces puede ser que cambie. Cuando esa misma persona también tiene problemas de gestión emocional y también tiene dificultades de erótica, eso puede ser, pero jamás va a ser tu culpa que alguien te rechace. En todo caso será porque no es la persona adecuada, no es el momento adecuado, lo que sea. Entonces, eso es lo primero que nos tenemos que quitar. Yo no he hecho nada malo para que me rechacen. Evidentemente hay excepciones muy extremas, ¿no? Pues, por ejemplo, que hayas criticado el camarero en su cara sin ton ni son, ¿no? Que ya hemos hablado de criticar al camarero, podría tener sentido, ¿no? Pero, y que haga cosas que realmente te disgusten, ¿no? O ser muy sincericida, tener como conductas muy extremas que no tendrías con ninguna de tus amistades. Y yo creo que ahí está la clave. Entonces, si tú consideras que has podido ser tú y que has tenido en cuenta a la otra persona, fin, tú ya no has hecho nada malo, es simplemente que no le gustas a la otra persona y ya. Sí, exacto, como que eso no ha surgido. Y que en muchas ocasiones, lo que decíamos, son conductas, pero Mm, eso no significa que a nivel profundo no vayas a ser jamás deseable exacto. o haya algo mal en ti, Ujú. sino pues que te has calentado, has gritado al camarero y, joder, pues claro, pues ¿quién querría estar con alguien que ha gritado de esta forma al camarero? Bueno, qué tontería. A ver, y ya tú te trabajas eso o tú Mm, lo colocas donde lo tengas que colocar para que te permita adaptarte, pero eso no significa que tú seas, que muchas veces hacemos ese solapamiento, ¿no? Ha pasado esto, entonces yo soy sí. esto. O, por ejemplo, es que tendría que haber pagado la cuenta, ¿no? Yo soy el hombre que no he pagado la cuenta y ha sido a medias y por eso me ha rechazado. Si una persona te rechaza por eso, te iba a rechazar igualmente. Eso lo justifica en lo de pagar. Fin, no le gustas lo suficiente. Y en vez de admitir que no le gustas lo suficiente, te dice, no, es que como me no ha pagado la cuenta, yo no quiero estar con un hombre que no sea caballeroso, pero es que tú no quieres estar con este perfil de persona que piensa de esta manera. Claro, es como no hay una compatibilidad ya de base, Total. ¿no? Sí, sí. En lo que buscamos y los modos de actuar. Ujú. Pues nada, dejamos entonces por aquí este episodio, que yo creo que ha sido el que hemos tratado temas más duros y se ha notado como todas las emociones que han surgido mientras lo Sí. comentábamos. Y que esperamos que esto del rechazo también ayude a las personas que lo puedan ver a Mm. enfrentarlo de otra forma y a atreverse más a vivir ese posible rechazo, sabiendo que también lo que se puede sacar y los momentos que puedes vivir pueden merecer mucho, mucho la pena, ¿no? Ujú. Y eso, que no solo atreverse, sino vivir, los rechazos como lo que son, que si te duele y no te tienes que justificar ni sentir mal porque te duele. Efectivamente. Chao. Ay, Dios.